Hablar de Baalbek es evocar un símbolo mayor de la arquitectura universal, del rigor constructivo que logra convivir con la imaginación más audaz, preservando la idea de que la arquitectura puede ser al mismo tiempo estructura, permanencia y poesía. La Torre Reforma no solo fue nombrada el mejor rascacielos del mundo, también es un ejemplo de cómo la ingeniería y la arquitectura pueden conversar en equilibrio perfecto. Algo que quienes somos ingenieros, porque escucharon al principio que yo vengo en nombre de la MAL, que es de arquitectos, pero han tenido a bien darme un espacio dentro de la asociación, así es que siendo solamente ingeniero civil pertenezco a ella. Y entonces les decía yo que esta convivencia en la torre es muy notoria, porque los ingenieros y los arquitectos sabemos que no siempre llevan una convivencia muy fácil, pero esta torre tiene cosas que, ya lo verán, desafiaron la ingeniería de una manera impresionante. Esta torre es testimonio de cómo la visión, la precisión y la innovación pueden converger para dar forma a un ícono de nuestro tiempo. Yo quería platicarles una experiencia personal. Hace unos años me tocó tuve la oportunidad de estar en el templo de Baco, en Baalbek. No puedo pensar hace 2000 años que decían los arquitectos que hacían el templo de Baco, pero 2000 años después ahí está ese templo. Ese es un templo que, para también los que no lo sepan, es el vestigio greco-romano mejor conservado actualmente, mejor incluso que el Partenón de la Acrópolis. Es algo que deberían de conocer. Ese es Baalbek y el templo de Baco. Bueno, esa capacidad de dialogar con el tiempo, de imaginar una ciudad distinta y de construir lo que muchos solo sueñan, es precisamente lo que hace tan especial esta conferencia. Hoy tendemos un puente entre la memoria milenaria de Baalbek y la arquitectura visionaria que está transformando nuestra era. Por eso esta conferencia tiene un marco tan significativo, porque conecta una herencia que nos enorgullece con una arquitectura contemporánea que nos inspira y despierta nuestra admiración. Agradecemos profundamente al arquitecto romano su generosidad al compartirnos su experiencia y su mirada, y al Centro Libanés por abrirnos nuevamente las puertas de esta casa, que es también la nuestra. Yo quisiera, antes de continuar con la exposición del arquitecto, agradecer la presencia de algunas personas. Desde luego el arquitecto Javier Delgado Calques, que es el presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés. Gracias, arquitecto. Estas son coincidencias, porque a pesar de que están en el Consejo Directivo, son arquitectos tanto él como la presidenta del voluntariado y vicepresidenta de nuestra asociación de la MAL, la arquitecta Gabriela Dergal. Arquitecta, gracias por acompañarnos. También agradecemos la presencia del director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Intercontinental, el arquitecto Gabriel Esquivel. Arquitecto, muchas gracias por acompañarnos también. Y a los alumnos de la universidad. Y bueno, ahora sí me da mucho gusto presentar a nuestro anfitrión de esta noche y presidente de la MAL, el arquitecto Héctor Said. Arquitecto Javier Dergal Calques, gracias por tu hospitalidad. Gabriela Dergal, nuestra vicepresidenta, directora de voluntariado, trabajo excepcional.
arquitecto Gabriel Esquivel, director de la Escuela de Arquitectura de la UIC. Él no le gusta mucho las presentaciones, pero igual te agradecemos que nos acompañes. Está revolucionando la Escuela de Arquitectura, la nueva Escuela de Arquitectura de la Universidad Intercontinental. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Eso dijo Albert Einstein y queda perfectamente hoy. Yo creo que todos ya queremos empezar a escuchar las palabras del arquitecto romano, por lo que seré bastante breve en este sentido, pero cabe perfecto porque la AMAL fue creada y concebida para darnos una integración entre las diferentes generaciones, comunicarnos, retroalimentarnos y transmitir experiencias de los que ya las hemos vivido, y esta fresca creatividad de los jóvenes que traen chispas, que son muy alegres y muy versátiles. ¿Qué mejor momento hoy para aplicar estas palabras de Albert Einstein que pues este arquitecto galardonado con una fluidez en su mente, que aboga por la arquitectura vertical, que tiene el concepto de que es el cliente y el arquitecto son socios, y pues no quiero alargarme mucho con esto, así que mi querido Benjamín, lo único que me resta decirte es bienvenido a tu casa, Allah Usajo Hayé. Trabajar 24 años con Alberto Castillo, ingeniero civil, mexicano. Y Alberto me enseñó muchísimas cosas. Pero pongo esta imagen porque esta imagen es una nave industrial que hicimos juntos en el estado de Hidalgo, y el claro era de 34 metros. Y Alberto me pidió una columna de 3 metros de ancho. ¿Para qué? Para tomar la carga y la inercia, ¿no? Para que no se le voltearan las columnas. Yo le dije que no podía yo aceptar eso porque era mi pasillo, entrada y salida. Y entonces ahí fue que hicimos hueca la columna, y fue la primera vez que yo entendí lo que es ocupar el espacio intersticial de unas estructuras. Lo mismo me pasó con este proyecto de Oaxaca, que es un hotel en el que el predio es muy chiquito con 3 colindancias. Entonces decidí hacer los muros de las colindancias de carga y colgar esta multividendel en todos sentidos, como si fuera yo Sol Levid, artista y ahí generar los cuartos arriba, los cuartos abajo y una serie de cenotes que entran y demás, para que el área que más ingresos le daba al hotel, que es la planta baja, que tiene conexión con la calle, tuviera esta fluidez y esta espacialidad, porque no tiene ni una pared, es totalmente libre y tiene estos como cenotes de luz que van entrando y va saliendo vegetación de la parte de abajo. Por supuesto que en esta multividendel se dan los cuartos de hotel, abajo se dan patios, y es otra vez este uso del espacio intersticial. En Tizayuca Hidalgo hicimos juntos con Alberto y con Guillermo Bazán, que está aquí conmigo, hicimos este proyecto, que si ven ustedes ese elemento de concreto, el de arriba, es una trave hueca en donde está el cerebro de la computación, del equipo de cómputo, y las oficinas están colgadas de ahí, y otra vez ocupamos el espacio interior. Y luego me pidieron hacer una casa aquí en México, en la Toscana, y en la Toscana estás obligado a hacer techos de 4 aguas, y no hay nada que más moleste cómo llega el muro al techo de 4 aguas, porque estás en espacios muy feos. Entonces hice este techo como si fuera una cúpula, y yo creo que le dio una gran espacialidad a la casa, pero otra vez aprovechando elementos estructurales. Hicimos esta torre Bosques, que fue un buen elemento comercial, porque las placas de concreto que utilizamos para hacer esta torre nos permitieron vender espacios totalmente diáfanos, con ventanas por todos lados, y 0 columnas, 0 divisiones, 0 mamparas, 0 tabla roca, así lo entregamos. Y yo creo que fue un acierto. Luego me encomendaron hacer este kindergarten, que me parecía muy aburrido hacer un edificio todo cuadrado,
Entonces se nos ocurrió hacer esta doble virendel donde salen volando las aulas, y cada cubo es un aula, y entre cubo y cubo hay jardines privados de cada aula, y todo gracias al diseño estructural del proyecto, que me parece que es muy importante. Traemos hoy en el taller esta torre, que me parece que es una torre muy interesante. Si ven ustedes la cruz de abajo, eso es lo único que va a tocar el suelo y es la única cimentación que va a haber. De esa cruz van a colgar estas jaulas, como jaulas de pájaros, donde se va a dar el hotel, la vivienda, y en el show de abajo va a haber oficinas, y hasta arriba va a haber entretenimiento, pero realmente la simpleza estructural es este cuadrado, es esta cruz que baja y se empotra y va a ser la única cimentación. Después hicimos esta casa, que el muro de piedra es una persistencia que había en Bosques de las Lomas. ¿Y por qué? Porque la pendiente era del 40% y no había manera de acomodar nada, a menos que hiciéramos lo que todos espantosamente hacen en bosques, que ponen columnas y hacen jardines espantosos. Y yo me negaba a hacer eso. Entonces decidimos hacer esta doble armadura, y otra vez en el espacio intersticial entre estas dos armaduras se genera la casa. No quiero abusar de ustedes, si tuviéramos tiempo la puedo enseñar, pero yo creo que la única audacia de esta casa pues es ese volado. Lo demás es una casa muy simple, muy diáfana, muy limpia, teniendo el bosque como paredes o como escenario. Me encargaron de hacer este edificio en Polanco, que me parece que es un edificio muy interesante. Es un edificio que está construido sobre 167 metros cuadrados de terreno. Nada. Y para colmo es triangular. Entonces, menos. Sí, menos. Tomé la decisión de escoger estos últimos 4 proyectos para ahondar en ellos. Yo tengo toda la noche, pero luego creo que yo aburro, entonces por eso es que me quedé con esos 4 proyectos. Bueno, Tres Picos, me encanta ponerlo porque me parece que es un edificio con unos retos increíbles y creo que fue un éxito. El edificio desde el día 1 está rentado al 100%. Y es de llamar la atención que eran 167 metros. Entonces, cuando empecé a proyectar el edificio, me di cuenta que si hacía yo una estructura robusta, pues nada más iba a caber la estructura. Entonces, de ahí que diseñamos estas placas de acero, que es lo único que carga el edificio. Como saben ustedes, el sismo en México no sabemos por dónde viene, entonces adosado a los elevadores, le pusimos 2 muros de concreto para tomar el sismo en el otro sentido, y de esa manera logramos colgar unas triditraves, y de esas triditraves pues logramos tener este espacio diáfano que toma control de ambos lugares. El programa eran 1.600 metros de oficina y 48 coches. Entonces, los 48 coches me aproveché de una ley que hay ahí que puede rentar el subsuelo de la Ciudad de México, de la banqueta, o sea, abajo de la banqueta. Entonces, ese círculo que ven ustedes ahí, lo rentamos para acomodar 48 coches en un sistema robótico. Otro problema muy importante de este proyecto es cómo hacerlo, porque no sé cuántos arquitectos hay acá, pero en 167 metros cabe la grúa y ya, no cabe otra cosa. Entonces, prefabricamos estas placas de acero en planta y las trajimos y las fuimos montando una con otra. Por supuesto, ya tenían las placas, todas las conexiones de las tritraves, esas plaquitas que ven ustedes que salen, y nada más en sitio las íbamos soldando. Las losas también las prefabricamos. Como ven ustedes, las losas ya llegaban hasta con su concreto, la capa de compresión, pero no más la mitad. Después las uníamos ahí en sitio y colábamos la segunda capa de compresión. Y así fuimos haciendo el edificio, y luego llegó el momento del robot, que me parece que es algo muy interesante. El robot en el centro tiene una tornamesa, llegas con tu coche, te bajas, te sales, y si no te sales el robot no arranca. O sea, tú o una persona en el coche o un perro, porque el robot no puede meter abajo coches, gente que no puede salir luego si le pasara algo al chofer.
Entonces, bueno, te sales y una vez que te sales del coche, la tornamesa esta gira, baja y lo acomoda en cualquiera de los 48 cajones. Me parece que es muy interesante. Desde abajo se ve así, la tornamesa, este es lo que gira. Estas dos armaduras son las que giran. Está en la calle de Arquímedes, esquina con Campos Elíseos. Yo les recomiendo que lo vean, porque es impresionante este edificio. Yo creo que cuando sale el coche me parece que es mágico. Bueno, este es un edificio que a mí me gusta mucho, de hecho me encanta. Y bueno, este es nada más como comentario, está tan chiquito que saqué las escaleras. ¿Y por qué las saqué? Porque la norma me permite volar volados de 1 metro en espacios no habitables. Y claramente la escalera no es habitable. Entonces la saqué, es parte de la propiedad del exterior. Y bueno, esta imagen la pongo nada más porque de la soldadura de los muros suspendimos algunos tramos y dimos esas ventanas que en el día dan muy buena luz y en la noche me encanta esa iluminación aleatoria que se genera en el edificio. Si se paran en Campos Elíseos, esta es la vista, y yo digo de broma que este sí es un flat iron, no como el de Nueva York, este sí es de iron y sí está plano. Entonces, yo digo que es el flat iron mexicano. ¿Qué pasó con la Torre Reforma? Los croquis que ven ustedes a la derecha son croquis que tuve el gusto de hacer con mi amigo Pancho Serrano en España, sobre una servilleta de tela, por cierto. Y me la traje la tela, se la compramos al mesero. Y lo que hicimos es que en el triángulo posterior de la planta pusimos el espacio servidor, o sea, el espacio de los flujos, y en la parte de adelante el espacio servido, esto como lo decía Luis Cano. Y por supuesto con una clara búsqueda de las visuales hacia el bosque de Chapultepec. Hacia el Ángel y la Diana no me interesó las vistas, porque cualquier día le tapan la vista al edificio los vecinos. Entonces a mí no me interesó, sin embargo la vista a Chapultepec pues es franca. Entonces de ahí fue que definimos este elemento que se ve muy simple y después pues ya cuando entró Arup, que es una firma de ingeniería que nos ayudó, pues definimos el espesor de este muro. Yo la verdad creí que iba a ser más gordo y entonces definimos esta como concha de concreto a la cual le colgamos esta retícula diagonal que los gringos le llaman diagrid. Y esta retícula diagonal es muy interesante porque normalmente los diagrid son planos y verticales. Y este no es plano porque se va abriendo, entonces genera una superficie alaviada y en la parte más alta se vuela 14 metros. Entonces, es una gran diferencia. Entonces, eso nos obligó a crear un iceberg abajo del edificio. Y este iceberg, que es el verde, que ven ustedes ahí, pues evidentemente lo aprovechamos como cimentación y dejamos embebida la huella de la torre. Los muros que ven ustedes acá, todos están a 60 metros de profundidad, empotrados evidentemente. De excavación tenemos 33 metros de excavación y la cimentación es lo que están viendo. Aru nos había pedido que pongamos estas 196 pilas. Y en conjunto con los ingenieros de México, yo le hablé a Rodolfo Páez y le dije: Rodolfo, a mí no me suena porque si yo estoy sacando 33 metros de tierra, pesa mucho. Y entonces yo creo que no debe haber esas pilas. Me dije: no, yo coincido contigo. Entonces le hablamos a Nueva York a Aru, me cobró $100,000 para hacer el cálculo, y por supuesto que eliminamos todas las pilas. Y sí estoy convencido que eso te permite ahorros de energía. En el caso de la Torre Reforma ahorramos 25.4% del consumo de energía, cosa que es un número, en mi opinión, bastante grande. Y eso nos permitió ser el primer edificio LEED platino de la Ciudad de México, que por supuesto le permitió al edificio tener un edificio 100% lleno. ¿Por qué? Porque hay muchísimas empresas transnacionales que no pueden vivir en edificios que no sean LEED platino. Y bueno, esta es la casa, como se ve que en el lobby, que a mí me gusta mucho, pero cuando hablo
de la importancia de que nosotros entendamos nuestros flujos, les quiero contar que Arup quería bajar el diagrid al suelo, conectándolo así como ven ustedes esa parte inclinada morada. Por supuesto que yo no lo iba a aceptar, porque me bloqueaba los dos accesos al edificio. Entonces, en conjunto con Walter Lingard, entendimos, bueno, yo les dije, oigan, yo quiero esto, yo quiero dar un acceso franco, limpio, libre. Y entonces, en conjunto con Walter, entendimos que lo podíamos tener ahí en el nodo, en esa parte. Y se los propusimos, y claro que se hicieron estudios, y claro que cobraron, pero al final, lo que hicimos es que tenemos este diagrid que llega al suelo, muy interesante, y como las patas largas son muy delgadas, las arriostramos, o sea, o las limitamos en la esbeltez pues, de la longitud, en este techo de cristal. Por eso está la viga esta que ven ustedes larga, esta armadura, porque realmente sirve de, pues los ingenieros dicen riostra, pero digamos de limitar la esbeltez del elemento. Entonces Arup se diseñó esta cosa, que a mí me gusta muchísimo, que si ustedes se dan cuenta son 4 elementos articulados doblemente cada uno, y esos 4 elementos, cuando el edificio se quiere desplazar, lo controla. ¿Cómo lo controla? Pues que a base de esta bisagra que le permite moverse hasta cierto punto. Y es muy chistoso ir después de un sismo o un viento grande, y abajo de cada una de esas rótulas nos encontramos polvo de que la rótula se meneó. Y a mí me parece muy chistoso ir a ver el polvo, pero me da mucho gusto porque lo maneja bien. Y en mi opinión, hoy es casi una pieza artística, ¿no? Y así la tenemos. Tiene piso de cristal, techo de cristal, y cualquier persona que va al edificio puede ver esta rótula trabajando a través del cristal, del piso de cristal, que es lo que se ve aquí, que no se distingue. Y claro que yo entiendo, Arup se quejaba porque la armadura siempre quiere estar vertical. Entonces, por supuesto, lo discutimos, y llegamos a poner este elemento horizontal que ven ustedes abajo, que se ve así, y todos quedan contentos. ¿A dónde va mi comentario? Que luego los ingenieros, con todo respeto para los ingenieros, nos destrozan lo que queremos hacer, o le quitan mucho de la fantasía a la arquitectura. Bueno, el edificio es este muro. Me parece importante decir que es el muro de concreto expuesto más alto del mundo, y no lo digo como un mérito, lo digo porque vivíamos aterrados con el hecho, los que nos dedicamos a la construcción sabemos que el concreto cada día cambia de color, pues, dependiendo de la humedad del día que se hizo, de la cantidad de arena, del cemento, cambia ligeramente. Pero yo no quería tener eso en el edificio, porque debe ser un muro expuesto. Entonces nos inventamos esta idea de hacer 6 colados por piso de tiras de concreto de 70 centímetros cada tira, generando una junta fría entre uno y otro, y permitiendo que el color, la variación del color sí se ve, pero uno lo entiende, porque entiende que es un proceso normal, artesanal, pues, que es el concreto. Entonces nos inventamos esta cimbra con ayuda de EFCO, una empresa, y entonces cada día colábamos 70 centímetros y la subíamos, 70 y la subíamos. La cimbra sí fue muy cara, pero resultó muy barata porque la explotamos 360 veces, porque la cimbra de contacto eran 70 centímetros. Y entonces así nos fuimos, y bueno, así fue que construimos el edificio, y luego le soltamos las piezas a cada una de ellas. Y luego, otra vez esta empresa Arup nos pidió hacer unas ventanas cada 4 pisos, de 3 pisos de altura, para que el muro tenga flexibilidad, porque el muro de atrás es más rígido que el muro de adelante, porque el de atrás está agarrado con el triángulo y el de adelante está nada más agarrado con el diagrid. Entonces, se los platico porque esas ventanas que ven ustedes ahí, está por dentro, está por fuera, realmente tienen un sentido. Si ustedes ven el triángulo naranja, claramente el muro que está agarrado al triángulo es mucho más rígido que el otro. Entonces, alargamos estas tiras de concreto
y generamos esta figura que en la realidad cada una de las ventanas es una figura de una gráfica sísmica de un sismo de la Ciudad de México. Cada una de ellas. Y eso, digamos, nadie lo sabe, pero en esas gráficas, por supuesto que en los cinturones que conectan metimos estas cruces de acero que ven ustedes ahí arriba, y esas cruces, que lo ven en el plano, pues lo que permiten es conectar la rigidez de un muro con la rigidez del otro. O sea, funciona igual que un ojal de camisa. O sea, uno es más rígido que el otro porque no está agarrado a la camisa y otro no. O sea, funciona igual. Y entonces, esta es la historia. Nosotros cuando hicimos esta fachada nos basamos en un software que se llama Grasshopper, que le dimos las instrucciones de las ventanas de ventilación, las ventanas de visión, las de ventilación, las de MEP y las de los movimientos sísmicos. La línea punteada es lo que me había pedido algo, y lo que hicimos fue eso. Y de ahí llegamos a tener este tipo de aberturas todas distintas, todas tienen un origen, todas tienen una historia, y nos puede gustar o no, pero yo les presumí hace rato que en el concierto de Corona Capital lo pusieron de foro, esas grietas. Entonces a mí me dio mucho gusto haberlo visto, a mi hija también porque estuvo ahí y me lo contó y me siento muy contento. Y finalmente este es el edificio. Aquí ven ustedes cómo el de agrid o la retícula diagonal no es flat, la del medio, vean la foto del medio, no es plana ni está plomo, está chueca y es una superficie alabeada. Y eso lo hizo único este edificio, la verdad, en el mundo de la ingeniería. Y este es el auditorio y la terraza. El tercer proyecto que traigo para platicar con ustedes es el aeropuerto de Puerto Vallarta. El aeropuerto de Puerto Vallarta, ahorita les voy a explicar el origen, pero nos inventamos estas columnas que las apodamos matatenas. Y ahorita les voy a explicar el porqué. Cuando nos invitaron al sitio, este era el sitio donde estamos construyendo el aeropuerto, nos llamó mucho la atención la preciosa vegetación que había ahí. Y el proyecto que nos pidieron era un edificio de 300 metros de largo en un piso, en un nivel, y la huella iba a ser enorme. Yo los 300 metros no me los pude evitar porque tenemos que hacer las paradas de los aviones, eso sí no lo puedo evitar. Lo que sí me pude evitar es que el edificio terminal lo achiqué, y el espacio que achiqué pues lo hice en 2 pisos. Entonces, lo que hicimos fue crear este edificio de 2 pisos, y en el centro, como si fuera el piso Malkovich, pues se acuerdan ustedes de la película John Malkovich, ese piso está en el corazón del aeropuerto, y ahí es donde está el centro de los flujos. Ahí es donde transformamos energía, ahí es donde hacemos el agua helada, etc. Y ahora se los voy a explicar. Entonces, bueno, hicimos eso, y otra cosa que me impresionó mucho cuando estuvimos ahí fue la terrible lluvia. O sea, es una cantidad de agua la que cae ahí que no se la creen ustedes. Esa agua yo la convertí, la traduje en estos drenajes, en mi cabeza. Y entonces hicimos este mock-up, escala 1 a 1, para explicarles toda la idea que yo tenía en ese espacio, que es el espacio intersticial de la armadura tridimensional. Ahorita les voy a enseñar todo lo que pusimos, me parece que es muy interesante. Y otra cosa que nos ayudó mucho, pusimos unos aisladores sísmicos. ¿Por qué? Porque el sismo estaba de veras severo. Entonces, si ustedes ven, este es el aeropuerto, el río Ameca es el que está hacia su derecha, y confundo, hacia su izquierda. Y entonces, por supuesto que este es el delta del río, está todo lleno de lodo y de piedras de años y siglos y miles de años de arrastre de las lluvias. Entonces hicimos unas pilas de 33 metros de profundidad. A esas pilas les pusimos en la cabeza de las pilas aisladores, y hicimos una losa de concreto, que es la naranja, una losa de concreto. Entre las dos están estos aisladores sísmicos, y ahí vino el problema de convencer a los dueños del aeropuerto del beneficio de usar el aislador. Pero ese es lo bonito de estas estructuras tridimensionales, que en este caso, claro, es una armadura
pero también es el pasillo de los turistas nacionales. O sea, es esta necedad que tenemos de ocupar el espacio de las estructuraciones, de las estructuras. Y bueno, esto es como va quedando el espacio, me parece muy interesante. Esta foto la pongo, si ven ustedes los de naranja, son los soldadores, y la misma imagen, la misma foto, los soldadores están al fondo, en el Matatena de la derecha, que ni se ven. Tenemos 52 metros de claro, con no nomás losa de concreto, carga de aeropuerto. Y me parece que hemos generado unos espacios bien interesantes. Ese es el drop-off, o sea, de nivel salidas. Y si vemos esta imagen que es como una sección del aeropuerto, bueno, pues vemos los barrets que van a la cimentación, vemos la losa de cimentación, vemos la planta baja, el mezanín o Malkovich, y este Malkovich, pues es esto que yo digo que hay que aprovechar y poner las cosas donde deben estar para que su trayectoria no sea mucha, que sea poca. Y al ser poca, pues, ustedes saben, la energía cuando la transportamos se disipa, y el agua pues cuesta, etcétera, ¿no? Entonces, otra vez, hablando de la similitud con el cuerpo humano, este es el modelo Revit de todos los tubos, que son muchísimos, y esto es como se va a ver el aeropuerto. Claramente, en las triditraves tenemos, las triditraves, ven ustedes ahí en la escala de la triditrave, tenemos todas las manejadoras de aire, tenemos todos los tubos de alumbrado, voz y datos, señales de rayo láser, todo lo tenemos ahí. Tenemos también en el del medio los pasillos para meter la comida a los restaurantes y sacar la basura de los restaurantes, sin que lo vea el turista. Todo va a caminar por el medio de estas grandes triditraves que miden 11 metros por 5,50 de pedalte. Y así como esté ese croquis, por ahí van a ir pasando. En Vallarta, con una bola de estudios que hicimos, logramos tener 41.9% de ahorro de energía. O sea, es casi 42%, que me parece que es un ahorro brutal en el uso de la energía. La energía cada vez es más cara. Y así es como se va a ver las rayas esas que ven en las triditraves, es o la entrada de aire o el retorno. Nada más que la figura es la misma, ¿no? Por supuesto, si ven ustedes el alumbrado, pues sale de ahí, o sea que puedo cambiar el foco allá adentro. Este es el acceso, si ven ustedes entramos a través de la Matatena, con esas puertas circulares. Una vez que entramos, este es el check-in, pasamos a través de Matatenas por el duty free, llegamos al fast food y de ahí llegamos a las salas de última espera, donde cada Matatena es el acceso a cada avión, que entramos por ahí. Esta es la sala de última espera remota, que son obligadas, yo ya lo entendí, siempre nos enojamos, son obligadas las de remotas. Y Vallarta tiene una tradición de tener bares en el estacionamiento. Y entonces aquí pusimos en cada extremo de estas dos triditraves unos bares, Corona, y pues va a estar muy divertido ahí irse a tomar sus cervezas o sus margaritas con toda la bola de gringos que llegan a Vallarta. Este es el pick-up, porque llegan los taxis y te meten, y pues este es Vallarta. Estamos muy emocionados, me parece que es un proyecto muy lindo y muy interesante. Por a nosotros nos gusta mucho. Y el último proyecto que traigo preparado en esta presentación, insisto, yo no puedo seguir. Si no se cansan ustedes, yo me sigo. Esta es una torre de oficinas corporativas en el Bajío, y la planta es esta. Y la razón por la que está chueco el edificio es porque la empresa nació con un edificio circular que no lo querían ocultar, que fuese el primer edificio. Entonces yo, como signo de respeto a ese edificio, incliné mi proyecto, y entonces la torre queda al remate de la plaza de acceso, o sea, el edificio el corporativo ese. Y lo que hicimos es generar estos dos pilones. Si ven ustedes los dibujos naranjas en la planta, funcionan como esos dos pilones, como de cualquier puente. De los dos pilones pusimos un diagrid, y el diagrid nos dio esta figura que me parece que es sutil, es interesante.
Y lo que más me interesa o me gusta es que el espacio es totalmente diáfano. Les decía yo al principio que mide 16 metros de ancho. ¿Por qué mide 16 metros de ancho? Les cuento que esta es la fachada principal. Si quito la fachada, este es el interior. Y si lo veo del lado, este es el edificio. Ahí, si ustedes le agarran escala, en el dibujo acá, pueden ver hasta arriba a un señor con un chaleco verde. O sea, para que tomen la escala de ese elemento. En ese elemento tenemos los tanques de agua potable y de incendio, para que se alimente por gravedad. Tenemos también la generación de agua helada, tenemos la transformación de energía de media tensión a baja, a 400, y todo este cuarto que está ahí arriba genera esta misma idea del análisis de flujos. Es decir, tenemos los dos pilones donde están todas las escaleras, elevadores, ductos y demás, más el espacio de arriba. Y otra vez, eso nos da un ahorro de energía muy importante. Y si ustedes se dan cuenta, estas son todas las ingenierías del Revit integradas en una. Y a mí personalmente me gusta mucho porque se parece al edificio. Las ingenierías se parecen al edificio. Y el otro proyecto, ya con eso sí acabó, a menos, tengo también otro, pero sería el movimiento de la casa. También lo estamos haciendo ahorita, se llama Ciudad Exa. Es un terreno aquí en el norte de la Ciudad de México, que es toda esta mancha naranja. Yo le aprendí a un amigo, Oscar Rodríguez, que para entender el tamaño del proyecto, le pusimos esta imagen de la Ciudad de México, y cuando lo hicimos, pues la verdad que en el taller nos quedamos helados, ¿no? Porque el tamaño del proyecto es muy fuerte. Entonces, sí nos ayudó, y a mí me gusta usarlo para explicar la escala del proyecto. Y lo que vamos a hacer en esta ciudad, vamos a hacer este edificio corporativo para naves industriales, en donde aquí puedan venir y comer y tener oficinas, salas de juntas y demás. Y como siempre me gusta diferenciarnos, propuse que haya una estación de bomberos, in-house, o sea, adentro. Propuse también, bueno, el edificio corporativo, propuse una gasolinera para que no estén asaltando a los camiones que van a la gasolinera, que los asaltan. Entonces van a salir los camiones llenos de gasolina, van y regresan. Nos parece que eso ha gustado mucho. Por supuesto, la oficina de administración y ventas y este edificio hub social para todas las naves industriales que van a ver ahí en esos 2,5 millones de metros cuadrados. Nos parece que se hace algo diferenciado. Y por supuesto no podían faltar mis flujos. En las avenidas principales vamos a tener estos ductos enterrados, donde vamos a traer energía y voz y datos de cada lado, y donde va a poder tener conectividad o mantenimiento permanente. Claro que el agua y el drenaje se va a ir enterrado en los paredes. Y bueno, este es el edificio, y ya ahora sí lo único que me falta es un video que tengo del movimiento de la casa, de Paseo de la Reforma. Pero yo sí creo que es algo que vale la pena recuperar, o sea, salvarse, pues. Y bueno, nos encontramos con todo este tipo de cosas. Lo que les dije, pensamos en hacer la charola para moverlo y montar la casa encima de la charola y desplazarla a través de los muros Milán del edificio, cuando así lo subiera, y cuando no, pusimos unas armadurotas de 3 metros de peralte para poder transportar la casa. Los elementos frágiles, sí los cuidamos mucho, evidentemente los catalogamos y bueno, los cuidamos, ¿no? Es verdad. Entonces, luego empezamos a excavar para encontrar la cimentación original y nos encontramos con una cimentación de piedra de unos 70 metros de altura. Esta cimentación de piedra, que casi es de mi altura, la ranuramos en ambos sentidos y pasamos varilla de un lado a otro. Y esa varilla nos permitió colar una simple losa reticular, una waffle slab, como dicen los gringos. Es una losa reticular
que como ven ustedes, las nervaduras, las de las orillas son más altas para dejar contenida la piedra. Y entonces una vez lo fuimos colando cuarto por cuarto, evidentemente. Entonces cuando la casa se dio cuenta, pues cimentación está embebida en una charola muy fuerte. Para transportarla, pensando en Cleopatra, nos inventamos estos elementos que se salen de la casa para poder poner los rieles por fuera de la casa y de esa manera transmitimos las toneladas al exterior. Estas Cleopatras las encoframos, como lo hacían ahí en las tumbas, pero aquí con concreto, y entonces hicimos 6 pares de Cleopatras. Y si ven ustedes, ahí se ve la Cleopatra, y abajo está el muro Milán. Bueno, pues entonces hicimos los muros, y en los muros Milán le dejamos esas placas que ven ustedes ahí ahogadas para ligar unas armadurotas para que pasara por ahí los rieles cuando no había muro de contención. Esto era un semisótano que había de la casa. Entonces les pedimos permiso a Bellas Artes y lo demolimos. Para hacerlo, colamos un muro de acompañamiento en la parte interior de la casa, lo ligamos entre el bolillo a los muros de tabique y colamos ese muro. Y realmente ese muro es el que carga hoy a los muros de cantera que están en este voladito, en este cantilever de la casa, que es por donde entras al área comercial. Esta es ya la casa, ya sin su, o sea, ya con el cantilever. Y bueno, aquí está esto cuando ya íbamos a empezar, ya teníamos estos gatos hidráulicos que rentamos de España. Ustedes se han de acordar que en Grecia se les hizo otra vez, ahorita les cuento lo de Grecia. Son las armadurotas que ligamos a las traves de cimentación, a los muros de cimentación. Y son las que nos dieron un problema, ahorita les voy a contar por qué, ya les debo 2. Entonces, encima de eso pusimos los rieles de desplazamiento y movimos la casa. Entonces, ahí pusimos los rieles encima de los muros Milán o de las armaduras, esas azules. Y estos ski shoes los inventaron para el estadio de las Olimpiadas de Grecia porque iban muy retrasados. Entonces decidieron hacer el estadio y el techo, hacerlo y luego acercarlo. Esos ski shoes se hicieron para eso, en España los hicieron. Entonces nos los trajimos y nos cobraban por hora, no como el taxímetro. Y entonces empezamos el movimiento y muy emocionados, todos, estaba Bellas Artes, sitios patrimoniales, el INA, estaba todo el mundo. Los propietarios, mi familia, mis amigos, estaba todo el mundo. Y empezamos el movimiento. Cuando pasamos por las armaduras esas azules, hubo una deformación de la armadura. Claro que como los gatos son 2 y están computerizados, nunca le pasó nada a la casa, porque si uno se fue para abajo por el bache, el otro se quedaba en su sitio. Entonces, vean cómo está lleno de gente y luego nos quedamos solos, porque el sol los mató. Entonces nos costó un poco de trabajo brincar el bache. Pero una vez que lo brincamos, debíamos de haber movido la casa en 3 horas y la movimos en 11 horas de ida. La dejamos ahí y de regreso sí hicimos 3 horas. Ahí sí, porque ya no tuvimos el bache. Entonces, bueno, cuando hicimos eso, pues había puro lodo, como pueden ver ustedes ahí en el terreno. Entonces, en ese lodazal lo tuvimos que mejorar para que pudieran entrar los camiones para el concreto y para las grúas para hacer el muro Milán. Entonces, evidentemente, pues quitamos las armaduras, polamos los muros que nos faltaban y metimos las máquinas, metimos las redes de concreto y 6 semanas después las regresamos. Cuando la regresamos, la verdad que fue un trabajo sumamente sencillo y después la unimos, estas Cleopatras las dejamos embebidas en la trave de coronamiento de los muros Milán, que para los que no sepan, los muros Milán son estos que se hacen en la tierra con una máquina que se llama almeja y que la tierra sirve de cimbra. Y entonces la trave de coronamiento son como un peine, es como el horizontal del peine, es la trave de coronamiento, que hace que todos los dedos del peine trabajen juntos a la compresión.
Y entonces, esa vez pues la regresamos, eso sí estuvo más sencillo. Y entonces fue cuando la ligamos con la estructura de su cuestión original. ¿Qué hicimos? Quitamos las armaduras, las cortamos y las pusimos para cargar el claro en otro sentido, porque había cables postensados para quitarlos, que Eberto Castillo nunca, no le gustaban los cables postensados, y yo siempre me acuerdo de él, entonces los quitamos y pusimos esas armaduras. Y entonces esta charola la integramos a los muros Milán, si no ustedes ahí se ven las Cleopatras, y luego le pusimos unos postes provisionales, ahí se ven, y entonces colamos estas armaduras, que es la trave de coronamiento de los muros Milán. Fue una experiencia única, yo no sé si la repetiría, pero nos las pasamos muy bien en ese momento, nos las pasamos muy bien porque yo estaba lleno de energía y de entusiasmo, y no sé si se hubiera caído, qué hubiera pasado, porque nos hubiéramos llevado entre las patas a los dueños, a la ciudad, a Bellas Artes, a mi nombre, a todos. Y eso la verdad que nunca lo medimos. Eso fue algo con lo que viví esas 6 semanas, porque antes de eso, por cierto que el día que la movimos, al otro día me habló un amigo de la Ibero y me dijo que le había apostado que yo le iba a tirar. Y entonces ese comentario me dio mucha atención, muchísima atención. Y no gocé las 6 semanas siguientes. Pero bueno, pues ahora sí, ya no traigo más.